Mi nombre es Silvina Médica y voy a hablar del sistema de reposición automática de stock racionalizado que implementó la empresa Jomel. Jomel es una pyme fabricante de maquinaria agrícola que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, con exportaciones a más de 20 países desde 1982 y los principales productos son para agricultura y enolaje. Selección del tema. La empresa comenzó a trabajar con la metodología Lean Manufacturing y esto requirió pasar de la fabricación en lote a la fabricación de uno en uno. Dentro del proceso productivo hay piezas con tiempos de ciclo muy dispares y ocasiona faltantes y sobrantes en las piezas cuyo proceso es más complejo. Respecto a los proveedores, es difícil planificar el aprovisionamiento adecuado debido a las distancias, bajo cumplimiento de los plazos de entrega y falta de poder de negociación de las pymes. La selección del tema surgió ante la necesidad de disminuir el lead time de producción para satisfacer la demanda del cliente a tiempo y poder fabricar bajo el concepto just in time. Situación inicial. Se tomó como referencia el stock inicial de materia prima y se comparó con el stock óptimo calculado mediante el procedimiento de Chubin y Min-Max, arrojando así las primeras diferencias sustanciales. En la mayoría de los ítems había un sobrestock, en algunos casos superior al 400%. En el caso de las bobinas de chapa se puede ver el resultado del estudio antes mencionado. En rojo está indicado el stock que había para construir los lotes y en verde el stock delimitado por el sistema de Chubin y Min-Max. El mismo análisis se hizo con los materiales en barra. Como se puede ver en el gráfico, al igual que en el gráfico de la chapa, la cantidad en verde, que es el stock en el momento del recuento, es mucho mayor al stock según el cálculo de la fórmula de Chubin y Min-Max. Ahora les voy a mostrar la foto grupal de los autores del trabajo. Daniel es diseñador industrial, trabaja en el área de ingeniería de procesos. Martín es ingeniero mecánico y trabaja como supervisor de soldadura robótica y manual. Antonella es ingeniera industrial y trabaja en la planificación de la producción. Silvina es licenciada en Administración de Empresas y es directora de producción. Guillermo es ingeniero mecánico, trabajó como gerente de producción y actualmente como asesor de producción. Los objetivos del trabajo son los siguientes: alcanzar el óptimo stock de cada materia prima interviniente en el proceso productivo para no tener faltantes a la hora de fabricar, pero tampoco tener sobrestocks. Tener un sistema de reposición automática basada en el uso de código de barras y sistema informático. Hacer el despliegue horizontal a las demás áreas que manejan stocks, por ejemplo, repuestos, fundición y piezas de terceros. La metodología utilizada es el PDCA para realizar los procesos de mejora continua, el análisis PQ para detectar las prioridades y cantidades consumidas de cada ítem, 5S para establecer el orden, Just in Time para determinar cantidades, Chubin y Min-Max para generar la reposición adecuada. Trabajo en equipo porque requiere una gran coordinación de áreas y de personas comprometidas con el proceso. El plan de acción es el siguiente: se comenzó por el almacén de chapa y materiales en barra y después se hizo el despliegue horizontal a los demás sectores. Las acciones que permitieron eliminar la causa raíz, que era el faltante de materias primas, fueron las siguientes: cálculo de PQ para cada rubro, cálculo del tamaño del bin y comparación con el stock actual para ver dónde estábamos parados. Se referenció cada ítem a una localización para su fácil ubicación por parte del usuario. Se estableció un mecanismo de reposición automática con código de barras y sistema informático. La duración del proyecto inicial fue de 6 meses y aún se siguen incorporando ítems al método. Ahora vamos a ver cómo se hizo este cálculo en el sector de repuestos. Primero se determinó el análisis PQ para saber qué cantidades se consumían de cada ítem. También se trabajó en la ubicación de los productos en la estantería. Como se puede ver en esta foto, cada código estaba ubicado en una estantería
y tenía el código registrado en una etiqueta, sin código de barra y sin ubicación predeterminada. Entonces era muy difícil para alguien ajeno al sector poder encontrar las piezas en una cantidad de 20.000 ítems aproximadamente. En el paso de la mejora, lo que se hizo fue agregar el código de barras. Además, se referenció una coordenada para cada ítem y esas coordenadas se pueden ver en la tablet o en la computadora, ya que están en el sistema. Para completar el circuito antes mencionado, cada vez que las piezas se consumen con el código de barras, se descuentan del stock. Cuando este llega a un mínimo, inmediatamente manda un aviso al sistema de compras para que inicie el proceso de reposición. Incluso le indica la cantidad a reponer y la cantidad actual en el stock. Esto responde a la lógica del Poka-Yoke. El mismo análisis se hizo con las piezas de fundición que se encuentran en stock, otorgando el mismo resultado que los anteriores, salvo que en estos dos casos el stock está por debajo del óptimo, con lo cual se incurriría en un faltante a la hora de fabricar. El mismo proceso antes mencionado en repuestos se replicó en el área de fundición. Antes, las piezas se estimaban en el sector de mecanizado según como habían venido del proveedor. Después, con la mejora, se ubicaron en ubicaciones predeterminadas en la disposición del chubín, entonces nunca más se volvió a incurrir en un faltante, ya que cuando se termina un cajón se manda a reponer y de esa manera vuelve antes que se termine el segundo. También se utilizaron los criterios de 5S para realizar este orden. Una vez establecido el criterio, se trabajó en hacer un instructivo para la recolección del chubín, ya que en varios sectores de la empresa está implementado y el criterio es el mismo en todos. Entonces la persona toma el carro, la planilla donde le dice las coordenadas de las piezas y las cantidades y de esa manera se dirige a la estantería y fácilmente las puede encontrar. En el caso del Min-Max también se hizo un instructivo pertinente donde la persona recoge las piezas y una vez que llega al mínimo de reposición se va a encontrar con un aviso que requiere de la reposición de esa pieza. Entonces es muy sencillo y evita errores. En cuanto a los resultados alcanzados con el proyecto, se puede ver que en el primer año la disminución fue muy significativa. En el caso de las materias primas se bajó en un 75% y como hubo problemas de abastecimiento por la pandemia, se decidió aumentar un poco ese stock mínimo a niveles más acordes al momento que estamos viviendo. También lo que se puede decir es que hoy tenemos una certeza de cuáles son las cantidades necesarias y eso también nos ayuda a tomar las decisiones estratégicas como la de este caso, donde hubo que aumentar esas cantidades. El gráfico lo demuestra, la línea azul equivale a las materias primas, tuvieron una disminución muy grande y después se mantuvieron los valores estables con una pequeña subida debido a la pandemia. En el caso del chubín, la línea naranja, en los años previos no existía y desde el 2019 en adelante que se armó el criterio, se mantiene un stock controlado. Conclusiones. Las conclusiones alcanzadas son las siguientes. Logramos minimizar los faltantes incluso en pandemia con un mercado muy incierto. Se ordenó adecuadamente el área generando espacios más limpios y seguros. La fortaleza es que el método se desplegó a todas las áreas que requieren manejo de stocks, siendo el despliegue horizontal un verdadero éxito. Como el proceso está estandarizado, todos pueden comprender su uso. Los errores cometidos inicialmente estaban relacionados con la falta de cumplimiento del método por desconocimiento, falta de capacitación, descuidos, falta de automatización. Dichos inconvenientes se fueron minimizando con el uso de la mejora continua PDCA-SDCA. Es una herramienta de facilitación que hace que los usuarios tengan una tarea más sencilla y con mejores resultados. La lección aprendida es que teniendo el foco en la facilitación, las personas y el trabajo en equipo, todos se motivan y hacen su aporte para un objetivo común. En nombre del equipo de producción de Yomel, muchas gracias.